Bienvenidos a este espacio dedicado a narrativas que tocan el alma. Sigue esta historia y si quieres, deja un comentario donde la estés viendo, así podremos descubrir juntos a cuántas vidas puede llegar esta historia. El otoño de 1980 llegó con una rara melancolía a la ciudad de Kaluga. El cielo, bajo y gris, parecía pesar sobre las cabezas de los transeúntes, como si quisiera aplastarlos con su densidad húmeda. Entre las calles empapadas, una antigua mansión de 3 pisos, donde se encontraba el orfanato de Yuri Gagarin, se hundió entre el barro y las hojas muertas que llevaba el viento. Fue allí donde Tamara, con pasos lentos y miradas fugaces, llevó de la mano a su hija Milania, de 7 años. Los zapatos desgastados de la mujer se hundían a cada paso, mientras las hojas amarillentas se pegaban a las suelas, como intentando impedir que siguiera adelante. «Es solo por un tiempo, flor mía», dijo Tamara, con la voz temblorosa, pero los ojos secos, como si las lágrimas se hubieran congelado antes de caer. «En cuanto consiga trabajo, ahorra un poco de dinero, iré a buscarte. Ni siquiera habrá tiempo para perdérselo». Milania no respondió. Su trenza rubia, atada con una cinta azul descolorida, se balanceaba al ritmo de sus cortos pasos. La niña apretaba contra su pecho una maleta gastada, que contenía todas sus cosas, 2 mudas de ropa interior, un vestido de flores ya gastado por el tiempo, un cuaderno de bocetos y un osito de peluche al que le habían arrancado una oreja, su único consuelo. En la entrada del edificio los esperaba un hombre de cabello gris y postura erguida. Su rostro, marcado por profundas arrugas surcadas por el viento, revelaba años de dolor, pero sus ojos mantenían una dulzura que el tiempo no había borrado. Se presentó como Stepan Makarovich Gromov, director del orfanato. «Hola Milania», saludó inclinándose ligeramente hacia la chica. Fue entonces cuando notó una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, como un remanente de una antigua batalla. «Te gustará aquí. Tenemos muy buenos hijos y estoy segura de que pronto harás amigos». La despedida fue rápida y seca. Tamara se arrodilló, abrazó fuertemente a su hija, puso en su manita una nota arrugada, para comprar dulces, la besó en la frente y se apresuró hacia la puerta. Sin embargo, antes de doblar la esquina, se volvió y saludó por última vez. Milania permaneció inmóvil, como una figura de porcelana, mientras el viento hacía crujir los dobladillos de su abrigo raído. Stepan Makarovich contemplaba la escena con un profundo suspiro. ¿Cuántas despedidas así había presenciado ya? En 1942, cerca de Leningrado, había embarcado a su esposa y a su hija de 1 año en el último tren con destino a los Urales. Ese tren nunca llegó. Una bomba lo había alcanzado en medio de la calle. Ahora, décadas después, en tiempos de paz, todavía veía niños abandonados a su suerte, como si la guerra nunca hubiera terminado. «Vamos, te mostraré tu habitación», dijo colocando su mano con cuidado sobre el hombro de la chica. El dormitorio estaba en el 3er piso, era espacioso y luminoso. 6 camas bien hechas, cada una con su propia mesita de noche y un gran ventanal que daba al paseo principal. Milania eligió inmediatamente la cama al lado de la ventana. «Desde aquí puedo ver a mamá cuando venga», murmuró, alisando la manta con dedos temblorosos. Los primeros días fueron borrosos. Milania se negó a comer y apenas habló con los demás niños ni con los cuidadores. Pasé horas y horas sentado en la barandilla, con la frente apoyada en el frío cristal y los ojos fijos en la puerta de entrada. A veces sus labios se movían en silencio como si contara a los transeúntes, esperando que la siguiente fuera Tamara. Una noche, cuando todos los niños dormían, Stepan Makarovich entró en la habitación sin hacer ruido. Milania seguía allí, en la misma posición, como un centinela esperando una señal que nunca llegó. «¿No puedes dormir?», preguntó sentándose a su lado en el borde de la ventana. Ella negó con la cabeza, negándolo. «Yo también esperé mucho tiempo a mi familia», confesó el director, con la voz ronca por los recuerdos. «Durante años creí que mi esposa y mi hija estaban vivas, simplemente perdidas. Escribía cartas a diferentes ciudades todos los días, como si la guerra fuera a devolver lo que me había quitado. Pero cuando todo terminó, tuve que aceptar la verdad». Milania levantó la vista por primera vez desde su llegada. «¿Y qué hiciste?». «Encontré otra manera de amar», respondió él, acariciando su cabello suavemente. «Empecé a cuidar niños como tú. Ahora vete a dormir, Milania. La ventana no va a ninguna parte. Mañana podrás mirar de nuevo». Ese año el invierno llegó temprano.
A mediados de noviembre el hielo cubrió las ventanas del orfanato con diseños geométricos, como si la naturaleza intentara distraer a los niños de su soledad. Se acercaba la Navidad y Milagna estaba segura, su madre vendría a buscarla para la celebración. Prometió que volvería cuando encontrara trabajo, le explicó a su compañera de cuarto, Katia. Y todo el mundo consigue trabajo antes de Navidad, para comprar regalos. El 31 de diciembre Milagna se despertó antes del amanecer. Se puso su mejor vestido, se trenzó el cabello con cuidado e incluso pidió prestado algún perfume a las chicas mayores. Cada crujido de la puerta la hacía estremecerse y su corazón se aceleraba con anticipación. Pero cuando llegó la medianoche y el orfanato ya estaba de fiesta, quedó claro, Tamara no vendría. Anna Sergeyevna, una joven educadora de mirada acogedora, encontró a Milagna todavía junto a la ventana, inmóvil. «Vamos, cariño», preguntó en voz baja. «Ahí abajo hay un hermoso árbol, regalos para todos, incluso para ti». «No quiero un regalo», susurró la niña, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Quiero a mi madre». Esa noche se quedó dormida apoyada en la barandilla, acurrucada como un pájaro herido. Por la mañana Anna Sergeyevna la encontró allí, con lágrimas secas en el rostro y el cuerpo temblando de frío. «Mira cómo sujetas la aguja», enseñó el educador unos meses después, guiando pacientemente los dedos de la niña. Un punto tras otro como soldados en formación. Habían pasado 3 meses desde aquella Navidad. Anna Sergeyevna comenzó a enseñar a las niñas a bordar y Milagna reveló un talento sorprendente. Sus ágiles deditos parecían saber por instinto cómo crear patrones complejos, como si una memoria ancestral los guiara. «¿Dónde aprendiste eso?», se maravilló la maestra. «No lo sé», respondió Milagna encogiéndose de hombros. «Simplemente veo en mi cabeza cómo debería verse». El bordado se convirtió en su refugio. Mientras los demás niños jugaban en el patio, ella permanecía junto a la ventana, pero ya no para mirar desesperadamente el horizonte, sino para tejer con hilos de colores un mundo propio, vibrante, lleno de vida, como le gustaría que fuera el real. En la primavera de 1982, sus obras ya adornaban las paredes del orfanato. A la edad de 9 años dominó todas las técnicas que conocía Anna Sergeyevna y comenzó a inventar nuevos puntos. «Tienes un don, Milagna», dijo la educadora, examinando con orgullo cada pieza. «Manos como las tuyas nacen una vez en una generación». En 1983, cuando cumplió 10 años, sus obras se exhibieron por primera vez en la Casa de Cultura del distrito. En la inauguración, Stepan Makarovich estuvo a su lado con la mano apoyada en el hombro, como un abuelo orgulloso. «Mira cuánta gente vino a admirar tu trabajo», comentó en voz baja. «Mi madre podría haber venido también», respondió Milagna mirando al suelo. Después de todo, había anuncios en los periódicos. El director simplemente le apretó el hombro con más fuerza, sin palabras. Pasaron los años. La chica silenciosa y frágil se transformó en una adolescente esbelta, de ojos grises y pensativos. Sus obras ya no se limitaban a Kaluga, ahora se exhibían en exposiciones regionales de arte popular. Y poco a poco la herida que dejó la ausencia de la madre empezó a sanar. En la primavera de 1986, en su 13º cumpleaños, Milagna no se sentó por primera vez junto a la ventana. En cambio ayudó a preparar una fiesta para los niños más pequeños y le enseñó a la pequeña Olía, de 5 años, a sostener una aguja. «Eres igual que mi madre», dijo la niña mirándola con admiración. Algo dentro de Milagna se movió en ese momento. De repente comprendió que la ventana que había esperado tanto tiempo nunca le traería la felicidad. «Pero tus manos capaces de crear belleza y tu corazón, abierto para acoger a otros niños, sí. Cuando sea mayor quiero ser educador», le confesó aquella noche a Anna Sergeyevna. «Como usted. Para enseñar a las niñas a bordar y que ninguna tenga que mirar por la ventana». La educadora la abrazó fuerte y le susurró. «Debes saber una cosa, Milagna, el hogar no son las paredes ni los techos. El hogar es donde tu corazón encuentra la paz. Donde el amor te acepta exactamente como eres». En octubre de 1988, 8 años después de llegar al orfanato, Milagna ganó el primer lugar en la Exposición Regional de Artesanía. Su obra, un paisaje bordado con una casa rodeada por un jardín florido, recibió el gran premio y un lugar permanente en el Museo de Arte Popular de la región. En la ceremonia de premiación,
Subió al escenario con la estatuilla de cristal en sus manos y sus ojos brillaban más que el trofeo. Entre el público, Stepan Makarovich, Anna Sergeyevna y decenas de niños del orfanato aplaudieron a su hermana mayor, orgullosos como si la victoria fuera de todos. En el autobús de regreso, Milania apoyó la frente contra el frío cristal de la ventanilla, tal como lo había hecho el primer día. Pero ahora no buscaba una silueta familiar en el camino. Miró hacia adelante, hacia el camino que se abría ante ella, un futuro que ella misma había elegido tejer, hilo a hilo, con sus propias manos. La ventana del orfanato quedó atrás, pero llevó consigo su lección más preciosa. La verdadera fuerza no está en esperar los milagros, sino en descubrir que el milagro estuvo siempre dentro de uno mismo. La primavera de 1987 llegó excepcionalmente cálida. Los manzanos en el jardín del orfanato se volvieron de color rosa pálido y el aire se llenó con el embriagador aroma de las flores. Esas tardes a Milania le gustaba sentarse en el banco de madera bajo el frondoso tilo, con su bastidor de bordar en el regazo. Estaba terminando un complejo diseño para una nueva exposición cuando Stepan Makarovich entró en el patio acompañado de un joven alto, de hombros demasiado anchos para su edad y ojos sospechosos bajo una franja de cabello claro. En sus manos llevaba una maleta gastada, como si ya hubiera viajado medio mundo. «Niños, soy Roman Vereshchagin», anunció el director a los niños reunidos. «A partir de hoy será parte de nuestra familia». Milania notó las miradas intercambiadas entre los chicos mayores. Los novatos siempre pasaban por un rito de iniciación, especialmente aquellos que, como Roman, tenían una mezcla de independencia y fuerza contenida. Esa noche, al pasar por el dormitorio de hombres, escuchó murmullos ahogados y el sonido de una pelea. Sin dudarlo, abrió la puerta y vio a 3 chicos más grandes arrinconando a Roman contra la pared. «Él llega». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Vitia, sabes muy bien lo que es ser el novato. ¿O necesitas que te lo recuerde?» Vitia Kornev, un chico de 17 años con un ojo permanentemente entrecerrado, retrocedió de mala gana. «Solo queríamos conocer al héroe», refunfuñó. «Saber sin heroísmo», interrumpió Milania. «Y si vuelvo a ver esto, Stepan Makarovich lo sabrá». Cuando los demás se fueron, Roman la miró fijamente con una mirada calculadora. «Me habría dado cuenta», dijo en voz baja. «Sé que lo habría hecho», se encogió de hombros. «Pero ¿por qué llevar moretones en balde?» Así empezó, con un incómodo agradecimiento y un mutuo reconocimiento de que en aquel lugar, la verdadera fuerza no se medía con los golpes, sino con la capacidad de mantenerse en pie. Poco a poco el orfanato descubrió a Roman detrás del caparazón. Sus padres habían muerto en un incendio cuando él tenía 6 años, desde entonces, fue criado por su abuelo y su abuela carpinteros. Del anciano había heredado no solo el don de trabajar la madera, sino también una relación casi sagrada con ella. «La madera está viva», dijo Roman, pasando los dedos por una mesa vieja y agrietada en la cafetería. «Ella respira, recuerda, siente». Una semana después de su llegada, esa mesa fue transformada, lijada, rellenada de grietas y tratada con una mezcla que él juró estaba hecha de corteza de abedul. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Milania, admirando el resultado. «Mi abuelo dijo, ¿quieres conocer a un hombre? Dale un trozo de madera. Algunos se romperán, otros darán vida a algo nuevo». A finales de la primavera, Roman había reparado casi todos los muebles de la cafetería. Stepan Makarovich, impresionado, le cedió un rincón en el sótano para montar un pequeño taller. «Cuídate solo de esos dedos», advirtió el director. «Manos como las tuyas valen más que el oro». Y luego llegó el verano y con él, una asociación inesperada. Mientras Milania preparaba sus piezas para la próxima exposición, Roman se ofreció a realizar marcos de madera tallada. «Tus patrones», murmuró examinando su bordado. «Se parecen a los que talló mi abuelo. Como si vinieran del mismo corazón». Trabajaba en los fotogramas por la noche, después de los quehaceres y las clases, con un lápiz detrás de la oreja y aserrín en el pelo, concentrado como un antiguo maestro. En septiembre estaban listas, sencillas, pero sorprendentemente armoniosas, con delicados detalles en las esquinas. «Es como la música», susurró Milania al ver sus obras enmarcadas. Como si siempre hubieran pertenecido el uno al otro. Había algo cálido en los ojos de Roman, pero se limitó a encogerse de hombros. «La madera sabe qué forma debe tener. Solo ayudo a encontrarla».
Mientras se preparaba para ingresar al curso pedagógico, Milagna continuó creando sus bordados, ahora inspirada por los sentimientos que tenía por Roman. Los raros fines de semana en que lograba visitarlos, paseaban por las silenciosas calles de Kaluga, hacían planes para el futuro e intercambiaban besos furtivos a la sombra de los viejos tilos. La primavera de 1991 trajo cambios. Roman estaba terminando el primer año de su carrera técnica cuando su profesor de materias especializadas le ofreció al talentoso joven la oportunidad de continuar sus estudios en Tula, en una escuela técnica especializada en restauración. Una oportunidad como esta solo llega una vez en la vida, dijo Roman nerviosamente mientras jugueteaba con las virutas de madera en su taller. Allí hay verdaderos maestros. Puedo aprender de todo, desde carpintería hasta dorado. Milagna sintió que se le encogía el corazón ante la perspectiva de la separación, pero no dejó que se notara. Por supuesto que debes irte, afirmó con firmeza. Ese es tu camino. La mañana de junio estaban en la estación de autobuses. El sol empezaba a salir pintando el cielo de tonos rosados. Roman sostenía una mochila deportiva gastada y miraba a Milagna como si quisiera registrar cada rasgo de su rostro. Los 2 años pasarán rápidamente, dijo, estrechándole la mano. Escribiré todos los días y definitivamente regresaré de vacaciones. Esperaré, respondió Milagna simplemente. Ahora sé cómo esperar. Cuando el autobús desapareció al doblar la curva, ella no lloró. En lugar de eso, sacó un pequeño paquete de su bolso, el bordado en el que había estado trabajando durante el último mes. 2 árboles con copas entrelazadas bajo un sol naciente. No tuvo tiempo de dárselo a Roman y ahora lo guardó con cuidado. Esperaré tu regreso, pensó mientras regresaba al orfanato, donde todavía le faltaba 1 año para su propia graduación. En el fondo sabía que esta separación no era como la de la infancia, cuando esperaba en vano junto a la ventana. Esta vez se alejaron para seguir un sueño común, para que sus caminos se volvieran a cruzar en una vida adulta que construirían juntos, como lo hicieron con sus pequeñas obras maestras dentro de los muros del orfanato. El verano de 1991 fue turbulento para todo el país, pero para Milagna se convirtió en un periodo de transformación. Con su diploma en mano, abandonó los muros del orfanato, que había sido su hogar durante 11 años. El director Stepan Makarovich la acompañó personalmente hasta el alojamiento del curso pedagógico. «Sabes, Milagna», dijo de pie en la puerta de su nueva habitación, «he guiado a muchos jóvenes en la vida, pero por ti me preocupo de una manera especial». «No te preocupes», Stepan Makarovich sonrió acomodándose la trenza. «Yo me las arreglaré». El viejo director miró a aquella joven de 18 años, frágil solo en apariencia, y vio en ella no solo una antigua alumna, sino la continuación de su propio trabajo. «Sé que lo lograrás. Eres fuerte». El curso pedagógico resultó ser un arduo desafío. Los otros estudiantes criados en familias tradicionales, a veces la evitaban porque era del orfanato. Pero Milagna no prestó atención a los murmullos. Absorbió conocimientos con entusiasmo, consciente de que cada disciplina que dominaba la acercaba a su sueño de regresar al orfanato, esta vez como educadora. Las cartas de Roman llegaban con regularidad. Describió Tula, las nuevas técnicas de restauración, los muebles antiguos que veían en los museos. En cada sobre Milagna encontró una astilla de madera o un pequeño trozo de aserrín, un fragmento de mi día, como él lo llamó. Durante las vacaciones de invierno de 1992, apareció Roman, más maduro, con los primeros signos de barba en la barbilla, pero con la misma mirada cálida. «Has cambiado», dijo, mirándola a la tenue luz de la lámpara de la estación. «¿Esto es malo?», preguntó Milagna. «Es perfecto», respondió simplemente. Los 3 días pasaron como uno solo. Caminaron por el nevado Kaluga, hablaron sobre el futuro, hicieron planes. Roman habló del taller que quería abrir después de graduarse y Milagna, de sus prácticas en la guardería. «Tan pronto como terminemos de estudiar, estaremos juntos», dijo, estrechándole la mano. «Lo espero con ansias todos los días». Después de su partida, las cartas empezaron a llegar con menos frecuencia. Primero cada 2 semanas y luego una vez al mes. Milagna no lo culpó. Sabía cuánto trabajaba, cuánto intentaba destacar. Ella misma se sumergió en los estudios, en la práctica, en los exámenes finales. En la primavera de 1993, la correspondencia casi cesó.
La última carta de Roman fue breve: lo siento, no he escrito desde hace tanto tiempo. Mucho trabajo. Prácticas en el museo. Nos reuniremos cuando todo se calme. Regresar al orfanato Gagarin como educador fue extraño y emocionante. Los mismos pasillos, los mismos pisos crujientes, pero ahora Milagna los veía desde un ángulo diferente, no desde abajo, sino como un igual. Stepan Makarovich, aún más gris, pero igualmente erguido y severo, le entregó las llaves de la sala de manualidades. A Anna Sergeyevna le gustaría que usted continuara con su trabajo, dijo. Milagna asintió conteniendo las lágrimas. Anna Sergeyevna se había marchado un mes antes de su regreso. En silencio, como había vivido, haciendo el bien sin estridencias. El círculo de bordado bajo su dirección pronto se hizo popular no solo entre las niñas, sino también entre los niños, a quienes les encantaba escuchar sus historias sobre cómo nació un patrón, cómo se eligieron los hilos y cómo un lienzo frío se convirtió en una imagen viva. En 1994, las obras de sus alumnos ya participaban en exposiciones municipales, y piezas propias decoraban galerías de arte popular regional. Pero su primera obra de adulto, Los dos árboles entrelazados bajo el sol naciente, permaneció guardada en una caja de música, un regalo de Roman, junto con sus cartas y la astilla de madera de su último encuentro. A veces, sobre todo en las largas noches de invierno, Milagna abría la caja y releía las cartas. Pero con el tiempo lo hice cada vez menos. La vida no se detuvo y el corazón, poco a poco, fue curando sus heridas. En la primavera de 1995, mientras preparaba los documentos para el pasaporte, el orfanato obtuvo una beca para un viaje de estudiantes a Finlandia. Al revisar su historial médico, Milagna encontró accidentalmente la dirección de su madre. Por algún milagro, Tamara había enviado prueba de residencia al orfanato hacía tantos años. Quizás como precaución, en caso de que su hija alguna vez quisiera encontrarla. Durante días, Milagna no supo qué hacer. ¿Por qué buscar a una mujer que la había abandonado 14 años antes? ¿Qué le dirías? Pero la pregunta que la atormentaba desde pequeña exigía una respuesta: ¿por qué? Un domingo tomó el tren eléctrico hasta Maloyaroslavets, donde, según el último documento, vivía Tamara Belova. El típico edificio de 3 pisos de la época de Khrushchev en las afueras de la ciudad parecía normal y corriente. No había indicios de que detrás de la puerta del apartamento 27 pudiera estar la respuesta a la pregunta más importante de su vida. Milagna permaneció mucho tiempo delante de la puerta antes de tener el valor de tocar el timbre. La mujer que respondió tenía el rostro cansado y el pelo gris. Físicamente poco había cambiado, pero su mirada estaba apagada. ¿Tamara Belova?, preguntó Milagna, sintiendo su garganta seca. La mujer frunció el ceño. ¿Sí, y tú? De repente se quedó en silencio. En sus ojos hubo un destello de reconocimiento mezclado con terror. Milagna susurró palideciendo. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil, respondió Milagna con calma. ¿Puedo entrar? Tamara miró nerviosamente dentro del apartamento, pero luego asintió y pasó. En la diminuta entrada se amontonaban los objetos de los niños. Abrigos y zapatos de diferentes tallas estaban esparcidos por el suelo. Desde la habitación llegaban sonidos de dibujos animados y risas de niños. ¿Tienes una familia?, preguntó Milagna. Tamara respondió en un susurro como si tuviera miedo de ser escuchada: sí. Esposo y 2 hijos. No saben de ti. Por favor, no hagas esto. Milagna miró a esa mujer, su madre, y no sintió más que un extraño vacío. No vine a causar un escándalo, dijo. Solo quería preguntar por qué. ¿Por qué no volviste por mí? Tamara abrió los brazos en un gesto de impotencia. La vida pasó así. Pensé que sería por poco tiempo. Luego una nueva ciudad, un nuevo trabajo. Conocí a Valera. Es un buen hombre, pero no sabe nada de mi pasado. ¿Por qué reabrir viejas heridas? Viejas heridas. Milagna sintió que una oleada de amargura crecía en su interior. ¿Abandonaste a un niño y lo llamas viejas heridas? Silencio. Tamara susurró aterrorizada. Los niños te escucharán. Milagna entiende, tuviste una buena vida en el orfanato. Estudiaste, te graduaste, te hiciste independiente. Eres inteligente, hermosa. ¿Y yo? ¿Qué podría hacer?
Con un bebé en brazos, sin educación, sin apoyo. Podría haber regresado, respondió Milaña en voz baja. Al menos una visita. ¿Y eso en qué cambiaría?, respondió Tamara, con irritación y miedo en su voz. Ya eres un adulto, puedes arreglártelas solo. ¿Por qué insistir en el pasado? Mi vida está ordenada, también la tuya. No hay razón para. En ese momento un niño de unos 10 años, rubio y de ojos curiosos, se asomó por la puerta del salón. «Mamá, ¿quién es?», preguntó. «Es trabajo, hijo», respondió rápidamente Tamara. «Ve con tu hermana, estaré allí». Milaña miró al niño, su medio hermano, cuya existencia ni siquiera había imaginado, y sintió que la última esperanza de que la historia de su infancia pudiera tener otro final se desmoronara. «No te molestaré más», dijo, alcanzando la manija de la puerta. «Adiós, Milaña». «Espera». Tamara lo agarró del brazo. «Me alegro de que estés bien». Pero en sus ojos solo había alivio, la incómoda conversación estaba terminando y el secreto permanecería guardado. En el tren de regreso a Kaluga, Milaña miró por la ventana y reflexionó sobre lo extraño de la vida. El reencuentro con su madre debería haberle traído dolor o alivio, pero en cambio solo sintió una liberación, como si el último hilo que la conectaba con el pasado finalmente se hubiera roto. El orfanato se había convertido en su verdadera familia y su vocación, ayudar a niños sin el amor de sus padres, daba sentido a cada día. En 1997 se convirtió en educadora principal y al año siguiente organizó el primer Festival Regional de Talentos Infantiles, Masters of the Future. Su labor no pasó desapercibida. En 1999 recibió el título de Mejor Profesional de la Educación del Distrito. En la ceremonia, Stepan Makarovich, ya canoso pero todavía tan directo, la miraba con manifiesto orgullo. Milaña era feliz en su profesión, pero a veces, sobre todo en las tardes de primavera, la invadía una extraña sensación de incompletud, como si faltara una pieza esencial del rompecabezas de su vida. El día de mayo de 1999 fue excepcionalmente caluroso. Llevó a un grupo de niños más pequeños al parque de la ciudad, cerca del monumento a los soldados libertadores. Los niños se esparcieron por los senderos, recogiendo las primeras flores de la primavera para un herbario, mientras ella, sentada en un banco, los observaba. «Lo siento, ¿este asiento está ocupado?». La voz familiar la hizo estremecerse. Levantando lentamente los ojos, vio a Roman, más maduro, con pelo corto y barba incipiente, pero con la misma mirada atenta. «Romano». Su voz tembló. «¿Has vuelto?». «Regresé». Se sentó a tu lado, manteniendo la distancia. «Hace 2 semanas abrí un taller de restauración de muebles antiguos». Entre ellos hubo un silencio incómodo, lleno de palabras no dichas. «Sabía que trabajabas en el orfanato», dijo finalmente Roman. «Quería buscarla, pero no estaba seguro si debía hacerlo». «¿Por qué dejaste de escribir?», preguntó Milaña directamente mirándolo. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella conocía bien desde su juventud. «Pensé que era mejor para ti. En Tula trabajé mucho, pasé días enteros en el taller. Después hice prácticas en Moscú y viajé a San Petersburgo. Tenía miedo de que se interpusiera en su camino, de que fuera un peso en su vida». «No tenías derecho a decidir por mí», dijo Milaña, en voz baja. «Lo sé». Bajó la cabeza. «Nunca me lo perdonaré». En ese momento una niña corrió hacia ellos con un ramo de dientes de león. «Milaña Mikhailovna, mira lo que encontré». Milaña sonrió y aceptó las flores. «Hermosa Olenka. Ve a jugar con los demás, ya volvemos». Roman la miró con una leve sonrisa. «Te has convertido en un verdadero educador. Exactamente como lo imaginé todos estos años». «Y te convertiste en un maestro», respondió ella. «Como siempre soñaste». La conversación fue interrumpida por los gritos de los niños, llamando a Milaña para ver un insecto que habían encontrado. Se puso de pie, pero Roman le tocó suavemente el brazo. «Podremos volvernos a ver. Solo para hablar. Te diré lo que aprendí. Te mostraré el taller». Milaña lo miró, el hombre que una vez había amado con todo su corazón, cuya imagen había atesorado durante años, y sintió que una calidez largamente olvidada despertaba en su interior. «Podemos», respondió simplemente y se dirigió hacia los niños.
En el camino de regreso al orfanato pensé que la vida era como su bordado, incluso los hilos desenredados podrían volver a entrelazarse formando un patrón, si el maestro tuviera paciencia y fe en su arte. Stepan Makarovich, apoyado en su bastón, los años y las heridas de guerra pasaron factura, condujo a Milania hacia el altar. «Estoy orgulloso de ti, hija», susurró mientras le tendía la mano a Roman. «Ustedes dos son personas admirables, crecieron como verdaderos seres humanos». En la ceremonia estuvieron presentes los huérfanos del refugio, tanto los actuales como aquellos a los que Milania había ayudado anteriormente a guiar hasta la edad adulta. Sus ojos brillaron cuando la vio. Para muchos ese matrimonio fue la prueba de que la felicidad era posible, viniera de donde viniera. La vida en pareja resultó ser exactamente lo que soñaron. Milania continuó su trabajo en el orfanato y por las noches impartía clases de manualidades en la Casa de Cultura de la ciudad. A finales del año 2000, su iniciativa se convirtió en un verdadero centro de artesanía tradicional, donde además del bordado se enseñaban otras técnicas ancestrales. Roman ayudó a equipar los espacios, construyó estanterías, mesas y soportes especiales para la zona del backstage. Para las exposiciones, creó elegantes exhibiciones que hacían que las piezas de los estudiantes parecieran obras maestras. «Es como si continuáramos lo que empezamos en la infancia», dijo Milania, observando lo que crearon juntos. «Es solo que ahora les enseñamos esto a otros». En otoño de 2001, el Centro Milania y el taller de Roman obtuvieron reconocimiento no solo en Kaluga sino también en las regiones vecinas. Fueron invitados a una exposición de artesanía en Moscú, un honor poco común para los maestros provinciales. «Esta es nuestra oportunidad», animó Roman, empacando cuidadosamente las mejores piezas. «Contactos en la capital, nuevos clientes. Podremos ampliar el trabajo, contratar ayudantes». El evento fue un éxito rotundo. La delicada talla de Roman, combinada con el refinado bordado de Milania, encantó a coleccionistas y conocedores. Regresaron a casa eufóricos con carpetas llenas de tarjetas de visita y propuestas de colaboración. Pero el destino le tenía reservada una prueba cruel. En una gélida noche de diciembre, la carretera entre Moscú y Kaluga se convirtió en una pista de hielo. Roman conducía con precaución, pero en una curva un camión les cerró el paso. El chirrido de los frenos, el chirrido del metal, y el mundo de Milania quedó sumido en la oscuridad. Despertó en el hospital. Le palpitaba la cabeza y le dolía el cuerpo, pero estaba viva. «Romano», fue la primera palabra que murmuró al abrir los ojos. La enfermera miró hacia otro lado. «Su marido está vivo, pero en estado grave». El impacto fue fuerte en su costado. Milania fue dada de alta una semana después con solo algunos hematomas. Roman permaneció en la UCI. Fractura de columna, lesión de la médula espinal. Las palabras sonaron como una oración. «Estamos haciendo todo lo que podemos», repitió el médico de guardia. «Pero todavía es demasiado pronto para hacer predicciones». Pasó días y noches a su lado, tomándole la mano, hablando incluso cuando él estaba inconsciente. Un mes después lo trasladaron a una sala común, pero no había motivos para celebrar. El diagnóstico fue confirmado: parálisis parcial de las piernas. «Al menos está vivo», intentaron consolarla. Con un trauma como este, pocos sobreviven. Cuando Roman recuperó la conciencia y comprendió su condición, el mundo perdió color para él. Silencioso, encerrado en sí mismo, pasaba horas mirando la pared y se negaba a hacer los ejercicios prescritos. «¿Para qué?», preguntó una vez, cuando Milania insistió en la fisioterapia. «¿Cuál es el punto? Ahora soy una carga, no un amo. No necesitas un marido inválido». «Te necesito», respondió ella con firmeza. «Cualquier versión tuya». Escuchó. «Cualquier. Y caminarás. No permitiré que te rindas». Vendió sus medallas por años de labor pedagógica. Todos los ahorros se destinaron al tratamiento. Cuando eso no fue suficiente, comenzó a aceptar pedidos de bordado, trabajando hasta altas horas de la madrugada, sentada junto a la cama de Roman. «Necesitamos un buen especialista», afirmó Stepan Makarovich durante una visita. «Un hospital normal no puede atender un caso como este». El antiguo director del orfanato activó todas sus conexiones. La Hermandad del Frente recordó las deudas. Al final del invierno llegó la noticia esperada: lograron trasladar a Roman al hospital regional,
bajo el cuidado del reconocido ortopedista Mikhail Petrovich Berezin. El primer encuentro con el nuevo médico dejó a Milania intrigada. Un hombre alto, de unos 50 años, de penetrantes ojos grises, examinó atentamente los escáneres y, de repente, se quedó helado al mirarla. «Disculpe, ¿cuál es su apellido?», preguntó. «Berechagina», respondió ella. «Casado». «¿Qué pasa con la doncella?». «¿Belova?». Algo brilló en sus ojos, pero él simplemente asintió y continuó su consulta. A partir de ese día, Mikhail Petrovich supervisó personalmente el tratamiento de Roman, prescribió procedimientos adicionales, dedicó horas a fisioterapia y trajo medicamentos especiales que no estaban disponibles en la farmacia del hospital. «Le prestas mucha atención a mi marido», comentó una vez Milania. «¿Por qué?». «Es un caso interesante», respondió el médico, pero su mirada decía más. Poco a poco el estado de Román mejoró. En la primavera de 2002, podía sentarse en una silla de ruedas e incluso intentó ponerse de pie con apoyo. La vida volvió a sus ojos, especialmente cuando Milania trajo al taller bocetos de nuevos proyectos. «Voy a caminar», dijo un día. «Para usted y para nuestro trabajo». Una tarde de junio, Milania llegó al hospital como de costumbre y encontró a Mikhail Petrovich inclinado sobre el expediente de Roman. El médico parecía agitado. Milania Mikhailovna la llamó por su nombre y patronímico por primera vez. «Necesito hablar contigo». Salieron al jardín del hospital, perfumado por las lilas. «Dime», comenzó, escogiendo cuidadosamente sus palabras, «tu madre se llama Tamara». Milania lo miró sorprendida. «Sí, pero ¿cómo lo sabes?». «Y yo nací en Kaluga en 1973, en julio, el 12 de julio». «¿Qué estaba pasando?». Mikhail Petrovich estaba sentado en el banco. Las fuertes manos de su cirujano temblaron. «Milania, llevo casi 30 años buscando a mi hija. Se llama Milania Belova. Nació el 12 de julio de 1973 en Kaluga. Su madre es Tamara Belova». El mundo se detuvo a su alrededor. Miró a ese hombre que ya no era joven, con mechones plateados en las sienes y ojos tan similares a los suyos, y no pudo pronunciar una palabra. «Conocí a tu madre en 1972, prosiguió con la voz quebrada. Nos amábamos. Pero me enviaron a hacer prácticas en Checoslovaquia durante 2 años. Cuando regresé, Tamara ya no estaba en Kaluga. La busqué por todo el país, encontré rastros en Leningrado y luego en Pskov, pero siempre llegaba tarde. Solo me enteré de que tenía una hija un año después de su partida, cuando un conocido en común me lo dijo accidentalmente». Milania se sentó a su lado en el banco y le temblaban las piernas. «¿Por qué?». «Porque nunca me habló de ti. Dijiste que nos abandonaste». «Nunca abandonaría a un niño», su voz se apagó. «Simplemente no sabía que existía cuando me fui. Después vuestra madre no quiso que fuera parte de vuestras vidas. Ni siquiera sé por qué». Permanecieron en silencio, 2 desconocidos unidos por la sangre y separados por décadas de ausencia. Luego, con cuidado, como si temiera romper ese momento, Mikhail Petrovich sacó una vieja fotografía del bolsillo de su abrigo. Un joven de amplia sonrisa abrazó a una chica con una larga trenza rubia. «Somos tu madre y yo». Un mes antes de mi viaje, le entregó la foto a Milania. Siempre la llevé conmigo sin siquiera esperar que algún día conocería a mi hija». Milania observó la fotografía amarillenta, los rostros felices de aquellos jóvenes que aún no sabían las pruebas que les esperaban. Algo se agitó en su interior, un dolor mezclado con esperanza, la amargura de años no vividos y la alegría de un parentesco redescubierto. «He estado buscando una familia durante tanto tiempo», susurró, mientras sus dedos temblaban sobre la imagen. «Y ahora, cuando ya ni siquiera buscaba, fue ella quien me encontró». Mikhail Petrovich tomó con cuidado la mano de su hija entre las suyas. Áspero por la edad, pero cálido. «Sabes, cuando te vi por primera vez, algo apretó mi pecho. Eres el retrato de mi madre, tu abuela. Los mismos ojos, la forma en que inclinas la cabeza. Incluso la forma en que cuidas a Roman. Es algo de familia. Nosotros, Petrovich, siempre hemos sabido amar». Ese día, Milania lo llamó padre por primera vez, como si experimentara la palabra por primera vez. Y él por primera vez abrazó a la hija que creía perdida para siempre.
Ese abrazo contenía años de cumpleaños no celebrados, palabras no dichas, lágrimas no lloradas y un amor que, a pesar de llegar tarde, brotaba con fuerza de una fuente largamente reprimida. Incluso la nieve parecía suspendida en el aire, como si el propio tiempo quisiera darles la oportunidad de recuperar lo robado. El invierno de 2003 fue excepcionalmente duro. Fuera de la ventana de la habitación del hospital, copos blancos danzaban en remolinos, creando la ilusión de un mundo aparte, protegido del resto de la existencia. Para Milagna, esas 4 paredes se habían convertido casi en un hogar. ¿Cuántas horas había pasado allí el año pasado? Otra vez, Roman Andreyevich, animó la enfermera Zenaida Petrovna, sosteniéndolo por el codo. Pie derecho adelante, transfiere tu peso, ahora el izquierdo. Roman apretó los dientes por el dolor, pero siguió adelante entre las barras de soporte, el sudor goteaba por su frente y su camiseta pegada a su espalda. Muy bien, aprobó Mikhail Petrovich, observando con la mirada clínica del médico y el orgullo velado de su padre. Un mes más a este ritmo y podrás caminar con un solo bastón. Al descubrir en Milagna a la hija que nunca había conocido, Mikhail Petrovich redobló sus esfuerzos en la rehabilitación de Roman. Consultó a colegas en el extranjero y aplicó técnicas innovadoras que había aprendido durante sus pasantías en Europa. Su marido es un hombre de fibra, le dijo a Milagna durante el té de la tarde en su oficina, mientras los dos hojeaban carpetas de exámenes. Tiene una columna de acero. Otros se habrían rendido hace mucho tiempo, pero él lucha. Zenaida Petrovna, una enfermera de rehabilitación de manos firmes y ojos amables, se había convertido en una aliada indispensable. Había perdido a su hijo en la guerra de Afganistán y ahora derramaba toda su maternidad no vivida sobre sus pacientes. Tengo olfato para la gente, le confesó una vez a Milagna, mientras ajustaba las férulas de Román. Reconozco desde lejos quién se rendirá y quién luchará hasta el final. Tu Romano es de los que luchan. Tuviste suerte con tu marido. En la primavera de 2003, nació un vínculo especial entre Mikhail Petrovich y Zenaida Petrovna. Primero de forma profesional, luego de forma cómplice, hasta que en verano coquetearon como adolescentes tímidos. Milagna observó esos incómodos gestos de afecto, un café servido con 2 manos, un abrigo colocado sobre los hombros de la otra, y sintió un calor en el pecho como si el universo estuviera, finalmente, restaurando un orden que debería haber existido hace mucho tiempo. Para julio, Román ya podía caminar por el pasillo del hospital apoyado en 2 bastones, cada paso una batalla, pero sus ojos brillaban con determinación. Prometí un baile en nuestro aniversario, recuerda Milagna, jadeando. Y lo cumpliré. En agosto, Mikhail Petrovich, sonrojándose como un adolescente, invitó a cenar a su hija y a su yerno. Zenaida Petrovna y yo tenemos algo nuevo, anunció mientras servía té con manos ligeramente temblorosas. Decidimos casarnos. La boda fue sencilla en septiembre, sin pompas, pero con la intimidad de quien ya sabe lo que es amar después de perder. Román, apoyado en un solo bastón, caminó solo hacia el altar, arrancando lágrimas de emoción a los presentes. Mira qué manos tengo, bromea Mikhail Petrovich, abrazando a su esposa. Hasta el yerno se pone de pie. Cuando llegó el invierno de 2003, quedó claro que la familia, ahora más numerosa, necesitaba más espacio. Juntos compraron una casa de madera en las afueras de la ciudad, con jardín, un mirador y un gran cobertizo que Roman pronto denominó taller. Aquí cabe todo el mundo, dijo Mikhail Petrovich, mostrándole el lugar a su hija con los ojos brillantes. Y los nietos también. Milagna apartó la mirada avergonzada, pero su padre sonrió como si leyera sus pensamientos. Todo a su debido tiempo. En la primavera de 2004, Roman estaba lo suficientemente fuerte como para volver a trabajar. Caminó con una ligera cojera, pero en el taller eso no lo detuvo. Sus dedos, antes diestros, ahora parecían haber adquirido una nueva profundidad. Antes hacía cosas bonitas, explica Milagna, mientras lijaba un trozo de roble. Ahora pongo mi alma en ellos. Su primer gran proyecto tras su regreso fue una escuela para jóvenes artesanos, donde acogió principalmente a adolescentes difíciles y huérfanos. No solo enseñó el oficio, sino también el arte de transformar el dolor en creación. La madera, como la vida, se puede romper o tallar para crear algo hermoso, dijo, pasando las manos por un bloque de nogal. Depende del maestro. En abril, Milagna descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó a la familia como una bendición inesperada. Voy a ser abuelo.
Mikhail Petrovich no pudo ocultar su emoción, tenía los ojos húmedos. Hace 2 años ni siquiera sabía que tenía una hija. ¿Y ahora? El embarazo transcurrió sin complicaciones, como si la naturaleza quisiera compensar a Milania por todo lo que ya había soportado. Continuó trabajando en el Centro de Artesanías, que gracias a su compromiso había ganado reconocimiento regional. En diciembre de 2004, en plena tormenta de nieve, comenzaron los dolores de parto. Las carreteras estaban bloqueadas, por lo que era imposible llegar al hospital. A Mikhail Petrovich le correspondió recordar los conocimientos de su juventud, cuando, como interno, atendía partos en clínicas rurales. Todo irá bien, hija, aseguró Milania, mientras preparaba toallas y agua caliente. He traído al mundo cientos de niños cuando trabajé en zonas rurales. La pequeña Nadia nació en casa de sus abuelos, acogida por su propio abuelo, un símbolo que nadie dejaba pasar desapercibido. Su primer llanto resonó junto con las campanadas del reloj, marcando los últimos minutos del año del que se despedía. ¿Escuchaste? Román, pálido de emoción, se inclinó sobre su esposa y su hija. Ella grita como si quisiera que todo el mundo la escuchara. Mikhail Petrovich se secó las lágrimas con el dorso de la mano y rió. Reliquia familiar. Esta chica tendrá genio. La noticia del nacimiento de su bisnieta infundió a Stepan Makarovich, ya completamente gris pero aún erguido como un roble, una oleada de energía. A pesar de su avanzada edad, vino a conocer personalmente a la pequeña. Entonces eres tú, Nadienka, murmuró, tomando con cuidado el pequeño bulto en sus brazos. El continuador del linaje. Sus ojos, que habían visto tantas vidas destrozadas por la guerra y la miseria, ahora brillaban al sostener ese símbolo de la victoria del amor sobre toda adversidad. En la primavera de 2005, cuando Nadia cumplió 4 meses, Milania le escribió una carta a su madre. Sin reprimendas ni amarguras, simplemente anunció el nacimiento de su nieta y adjuntó una fotografía. No esperaba una respuesta, solo quería cerrar ese capítulo, liberar el pasado. Sin embargo, 2 semanas después llegó una breve nota, una solicitud para reunirse. Tamara apareció en mayo, cuando el huerto que rodeaba la casa florecía de blanco y rosa. Mayor, con mirada culpable, vaciló en el umbral. No me voy a imponer, dijo inmediatamente. Solo quería ver a mi nieta, y gracias por escribirme. La conversación fue difícil, pero necesaria. Como un bálsamo para las heridas que por fin podrían empezar a cicatrizar. Tamara compartió fragmentos de su vida, los miedos y las debilidades que le impidieron ser la madre que quería ser. No me estoy justificando, dijo suavemente mientras sus ojos se fijaban en la pequeña Nadia, dormida en su cuna. Solo quiero que sepas, nunca dejé de pensar en ti. Y estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Sin mi ayuda. Milania respondió sorprendiéndose de su serenidad, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Ya no había ningún resentimiento en su corazón, solo una tranquila aceptación, como si el tiempo hubiera disuelto los límites del pasado. Me alegra que hayas venido a conocer a Nadia, añadió, dándose cuenta de que esas palabras salieron sin esfuerzo, tan ligeras como el viento que agitaba las cortinas. Tamara no reclamó un lugar en la vida de su hija. Sabía que algunos vacíos no se podían llenar, pero agradecía la oportunidad de ver a su nieta, de tocar los rizos oscuros de la niña con sus dedos temblorosos. Cuando se fue, dejó un pequeño paquete sobre la mesa, amarillento por el tiempo. Es tu primer bordado, explicó, desdoblando con cuidado la tela gastada. Lo guardé. Pensé que tal vez algún día querrías mostrarle a Nadia dónde empezó su madre. Milania siguió las puntadas irregulares con sus dedos, recordando la niña que era, la que bordaba sueños en retazos mientras esperaba un amor que nunca llegó. En el verano de 2005, el orfanato Gagarin inauguró un taller de artesanía que lleva el nombre de Anna Sergeyevna. Mikhail Petrovich y Roman equiparon el espacio con mesas amplias y estanterías organizadas. Milania seleccionó personalmente agujas, hilos y telas de colores brillantes. En la inauguración, Stepan Makarovich, apoyado en el brazo de su yerno, cortó la cinta con manos que le temblaban de emoción. El círculo se ha cerrado, murmuró, observando a los niños reunidos. Lo que había comenzado como un refugio para una niña solitaria se había convertido en un faro para muchas otras. Ese mismo día, Milania y Román tomaron una decisión que cambiaría otra vida más. Sasa, un niño de 9 años con un don poco común para el color, había vivido en el orfanato durante 3 años.
Su madre había perdido sus derechos maternos, el padre, que falleció en circunstancias que nunca han sido esclarecidas. Veo algo especial en él, le confesó Milaña a su marido, mientras hojeaba el historial médico del niño. Roman asintió reconociendo en esa mirada testaruda y suspicaz un reflejo de sí mismo. Recuerdo esa mirada. Yo también era así. Los trámites duraron meses, pero en otoño, Sasa ya estaba durmiendo en la habitación que le prepararon, entre juguetes nuevos y un armario lleno de camisas que aún le quedaban grandes. El último día de agosto, Milaña entró por primera vez al taller como profesora. Nadia dormía en su portabebés, mientras su madre ordenaba los materiales sobre la mesa. Mientras se acercaba a la ventana, esa ventana donde una vez pasó horas mirando el horizonte en busca de una figura que nunca apareció, levantó a su hija. ¿Ves, Nadia?, susurró señalando el paisaje que se extendía más allá del cristal. Fue desde aquí que mamá miró hacia el futuro. En ese momento parecía tan confuso y aterrador. Pero ahora es hermoso. Detrás de ellos los niños se agrupaban, ruidosos y curiosos, cada uno con su propia historia de abandono y resiliencia. Milaña se dio la vuelta, todavía con su hija en brazos, y sonrió. Hoy aprenderemos a crear belleza, anunció. Porque la belleza, explicó, puede nacer hasta de los hilos más enredados, basta con paciencia, dedicación y un corazón dispuesto a tejer.